Profechévere.com presenta. Hola amigos, el día de hoy les traigo 30 ejemplos de oraciones con núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Vamos ahí. Primero vamos a conceptualizar. Como sabes, la palabra más importante del sujeto y el predicado es el núcleo. ¿Qué es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es el sustantivo o el pronombre y el núcleo del predicado es el verbo. Recuerda entonces, núcleo del sujeto es el sustantivo o pronombre y núcleo del predicado el verbo. Veamos ejemplos. 1. El perro ladra todas las noches. Primero identifiquemos sujeto, el perro. Predicado, ladra todas las noches. El sujeto, aquí vemos que el núcleo del sujeto es el sustantivo, en este caso el perro. Y el núcleo del predicado es el verbo y el verbo es ladra. 2. Luis viajará a la ciudad. El sujeto es Luis. El predicado es viajará a la ciudad. En este caso entonces el sustantivo es Luis, entonces es el núcleo del sujeto. Y el núcleo del predicado es el verbo, y el verbo aquí es viajará. 3. Mi hermana lee libros de ciencia ficción. El sujeto es mi hermana. El predicado es lee libros de ciencia ficción. El núcleo del sujeto es el sustantivo. Aquí el sustantivo es hermana, por lo tanto este es el núcleo del sujeto. Y el verbo es el núcleo del predicado. En este caso el verbo es lee. 4. El sol brilla en el cielo despejado. El sol es el sujeto. Brilla en el cielo despejado es el predicado. El núcleo del sujeto es sol porque es el sustantivo. Y el núcleo del predicado es brilla porque brilla es un verbo. 5. Los niños juegan en el parque. Los niños es el sujeto. Juegan en el parque es el predicado. Ahora, el núcleo del sujeto es el sustantivo y el sustantivo es niños. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es juegan. 6. El viento sopla con fuerza. El viento es el sujeto. El predicado es sopla con fuerza. El núcleo del sujeto es el sustantivo y el sustantivo es viento. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es sopla. 7. Mi madre cocina deliciosas comidas. Mi madre es el sujeto. El predicado es cocina deliciosas comidas. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El sustantivo es madre. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es cocina. 8. El estudiante estudia para el examen. El estudiante es el sujeto. El predicado es estudia para el examen. Estudiante es el núcleo del sujeto porque es el sustantivo. Y el núcleo del predicado es el verbo. El verbo es estudia. 9. El pájaro canta en la mañana. El pájaro es el sujeto. Canta en la mañana es el predicado. El núcleo del sujeto es pájaro porque el pájaro es el sustantivo. Y el núcleo del predicado es el verbo. El verbo es canta. 10. Los estudiantes escriben ensayos. Los estudiantes es el sujeto. Escriben ensayos es el predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo. En este caso el sustantivo es estudiantes. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es escriben. 11.
El agua fluye suavemente por el río. El agua es el sujeto. Fluye suavemente por el río es el predicado. El núcleo del sujeto es agua porque agua es el sustantivo. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es fluye. 12. Los músicos tocan en el concierto. Los músicos es el sujeto. Tocan en el concierto es el predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El sustantivo es músicos. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es tocan. 13. Los niños corren en el patio de recreo. Los niños es el sujeto. Corren en el patio de recreo es el predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El sustantivo es niños. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es corren. 14. Los agricultores cultivan la tierra. Los agricultores es el sujeto. Cultivan la tierra es el predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo. Agricultores es el sustantivo. Y el núcleo del predicado es el verbo. El verbo es cultivan. 15. El profesor enseña matemáticas. El profesor es el sujeto. Enseña matemáticas es el predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El sustantivo es profesor. El núcleo del predicado es enseña. Enseña es el verbo. 16. Los pájaros migran hacia el sur en invierno. Los pájaros es el sujeto. Migran hacia el sur en invierno es el predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El sustantivo es pájaros. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es migran. 17. El tren llega a la estación puntualmente. El tren es sujeto. Llega a la estación puntualmente es el predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El sustantivo es tren. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es llega. 18. Los pintores decoran las paredes. Los pintores es el sujeto. Decoran las paredes es el predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El sustantivo es pintores. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es decoran. 19. Los atletas compiten en la pista. Los atletas es el sujeto. Compiten en la pista es el predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El sustantivo es los atletas. El núcleo del predicado es el verbo. El verbo es compiten. 20. Los científicos investigan nuevas tecnologías. Los científicos es el sujeto. El predicado es investigan nuevas tecnologías. El núcleo del sujeto es científicos y el núcleo del predicado es investigan. 21. Las flores florecen en primavera. Las flores es el sujeto. El predicado es florecen en primavera. Flores es el núcleo del sujeto y florecen es el núcleo del predicado. 22. Los bomberos apagan el incendio. Los bomberos es el sujeto. Apagan el incendio es predicado. Bomberos es el núcleo del sujeto y núcleo del predicado es apagan. 23. Mi hermano toca la guitarra. Mi hermano es el sujeto. Predicado es tocan la guitarra. Hermano es el núcleo del sujeto y toca es el núcleo del predicado. 24. Los actores actúan en la obra de teatro. Los actores es el sujeto. El predicado es actúan en la obra de teatro.
Actores es el núcleo del sujeto y actúan es el núcleo del predicado. 25. El médico examina a su paciente. El sujeto, el médico. El predicado examina a su paciente. El núcleo del sujeto es médico y el núcleo del predicado es examina. 26. Las abejas recolectan néctar de las flores. El sujeto es las abejas. El predicado es recolectan néctar de las flores. El núcleo del sujeto es abejas y el núcleo del predicado es recolectan. 27. Los voluntarios ayudan en el refugio de animales. Los voluntarios sujeto ayudan en el refugio de animales predicado. Núcleo del sujeto voluntarios y núcleo del predicado ayudan. 28. La lluvia cae suavemente sobre el tejado. La lluvia sujeto cae suavemente sobre el tejado predicado. Núcleo del sujeto lluvia, núcleo del predicado cae. 29. El escritor redacta su nueva novela. Sujeto, escritor. Predicado redacta su nueva novela. Núcleo del sujeto, escritor, y núcleo del predicado redacta. 30. Los políticos debaten en el Congreso. Sujeto, los políticos. Predicado, debaten en el Congreso. Núcleo del sujeto, políticos, y núcleo del predicado, debaten. Espero que estas oraciones te hayan ayudado. Recuerda, sígueme en mis redes. En YouTube como Profe Chévere. En Facebook como Profe Chévere, youtuber educativo. Y en TikTok como Profe Chévere. Gracias. Gracias por estar aquí y por haber visto este video. Apóyame, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.